PowerPoint, ahorita lo voy a hacer. Nos quedamos haciendo les quedó de tarea, mejor dicho, el hacer sus gráficas del problema que estábamos desarrollando. ¿Lo hicieron? Bueno, vamos a elegir aleatoriamente a quien nos vaya a mostrar la pantalla. Solo vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase. Bueno, estuvimos trabajando entonces con las gráficas de X doble barra o gráfica media de las medias y el rango promedio, ¿verdad? La característica de este tipo de gráfica, cuando ustedes siempre les pidan esta asociación de estas dos tipos de gráficas, es una característica que tiene es que no se conoce la desviación estándar o no se tiene la información para poder calcular la misma, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros venimos y vamos a aplicar estas fórmulas que están basadas en el teorema central del límite también y se va a trabajar con una distribución normal, asumiendo que tenemos un comportamiento normal o aproximadamente normal, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros nos va a permitir utilización de unas tablas del límite superior e inferior de X doble barra a sub 2, que es un valor que ya está previamente establecido. La característica de esta tabla que nosotros vamos a utilizar es que vamos a estar trabajando con un valor de Z igual a 3, ¿verdad? Entonces, también vamos a calcular los límites de control de calidad para rango, en donde debemos, a través de la tabla de factores, que lo vimos que está en su página 377 para los que no estuvieron en la clase anterior, la vamos a necesitar para calcular D sub 4 y D sub 3, que son los valores de los límites de control superior e inferior de R o de rango promedio y que a su vez van a ser multiplicados por el rango promedio. Esta es la tabla de factores que tiene cuatro columnas en donde en la primera columna vamos a tener el número de observaciones en el subgrupo, los factores de X doble barra para A sub 2 y los factores para la gráfica R que está en la columna de 3 y de 4, ¿verdad? Esto lo vamos a determinar los valores partiendo de la primera columna donde vamos a identificar el tamaño de los elementos de cada muestra. Entonces, lo que les decía, la característica de esto es que vamos a trabajar a 3 sigmas, o sea, vamos a trabajar a un 99.78% de confianza. Y teníamos este trabajo, ¿verdad? Dice, como el libro no indica qué producto, nosotros vamos a asumir que son medidas en onzas de un refresco de cola. A este problema le vamos a agregar su característica, por favor, para que la puedan anotar en su problema. La especificación de este producto es 10 onzas más menos 0.25 de onza, o sea, una cuarta parte de una onza, ¿verdad? Y creo que es hasta mucho. Sí, 0.20, mejor, 0.20 de onza. Entonces, la especificación es 10 onzas más menos 0.25 de onza. ¿Estamos ahí? ¿Ya lo anotaron? Va. Entonces, con esto trabajamos, calculamos la media de las medias, ¿verdad? Y calculamos el rango promedio. El rango promedio es la diferencia entre la medición más alta y la más baja de la muestra dividido el número de muestras. En este caso, calculamos la media de cada una de las muestras, en donde sacamos un promedio de las observaciones. Y sabemos que los promedios, pues, es la cosa más sencilla, la sumatoria de los elementos dividido el número de los elementos y calculamos la columna de la media promedio. Luego calculamos el rango, que sabemos que es el dato mayor menos el dato menor registrado,
para poder calcularlo en cada una de las observaciones. En este caso, nuestro dato mayor fue 10.60 y nuestro dato inferior fue 0.990. Entonces, para el primer caso tenemos 70.70 de onzas de rango, o sea, la variación de contenido que tenemos entre el contenido más alto y el contenido más bajo. Eso lo calculamos, luego sacamos la sumatoria y nos dio que la sumatoria de la media es 250.19 y del rango fue 14.90 onzas. Ya con esto venimos y calculamos la media de las medias, ¿verdad? Que nos dio 10.21 onzas. Luego calculamos el rango promedio, que fue la sumatoria de las diferencias de los contenidos dividido el número de muestras, nos dio 0.60 de onza, ¿verdad? Luego venimos y calculamos con la tabla de factores el límite superior de X doble barra o de las medias, ¿verdad? Para el cálculo correspondiente, para lo cual, como no tenemos la desviación estándar ni la podemos calcular, vamos a hacer uso de la tabla. En este caso, vamos a identificar que el número de elementos de cada muestra fueron 5, por lo tanto, identificamos el número que corresponde en la primera columna. Y hacia la derecha vamos a identificar el valor que corresponde para A sub 2, ¿verdad? De acuerdo al número o al tamaño de cada muestra. Luego de eso, calculamos los valores, ¿verdad? Que en este caso nos dio 10.56 y 9.86 de onzas de límite superior y límite inferior. Luego venimos y calculamos para el límite superior de R el valor correspondiente dentro de la tabla. Igual que la anterior, vamos a identificar el número de elementos que corresponde a que tiene cada una de las muestras y hacia la derecha vamos a identificar en las últimas dos columnas los factores para la gráfica R, ¿verdad? En este caso vamos a calcular, a identificar el primer valor de D sub 4 para poder calcular el límite. Siempre hacia la derecha vamos y vamos a calcular, identificar el valor, es que es de D4, D sub 4 es 2.11, ¿verdad? Luego vamos a calcular con la misma forma el valor de D sub 3 a 5 elementos del tamaño de cada muestra. Hacia la derecha vamos a identificar el valor que corresponde. ¿Estamos bien hasta aquí? Es la repetición casi de la clase anterior. Sí, Gracias. Y entonces ya con estos valores vamos y vamos a calcular los límites correspondientes de R superior e inferior. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Para que puedan ustedes presentar su gráfica. Bueno, vamos a elegir Laura o a ver si hay alguno que no sea Saúl ni Lionel, creo que es, ¿verdad? Muy bien, vamos a pedir a la compañera Tatiana López. Voy a dejar de presentar. Tatiana López, ¿nos puede confirmar si puede compartirnos sus gráficas? No las tengo digitales, licenciada. Erika Castañeda. Vamos a ver si Erika Castañeda nos puede presentar sus gráficas. No digitales, sino que en Excel, que las puedan tener. Sí, yo también las tengo hechas a mano. Y cuéntenos cómo estuvo su gráfica. Pues la verdad, solo creo que hice una, permítanme. Y tengo un montón de hojas. Aquí está. La de la gráfica, esta me quedó de la gráfica de la media, no sé si se ve. No se logra apreciar. ¿Quién la hizo en Excel que lo quiera compartir? Que no sea Saúl ni Leonel. Le vamos a pedir al compañero Ángel López.
Yo sí la puedo compartir, no la puedo modificar porque me venció la licencia de Office, pero ahorita la comparto. No puedo editar en el documento. ¿Qué sucedió? ¿Se nos fue? No, ahorita lo voy a presentar. Vaya, Ángel. ¿Quién otro la tiene en Excel? Yo también lo tengo, Lidia. Vaya, ahorita la vamos a que nos haga favor de presentarla también. ¿Qué tiene en esta gráfica, Ángel? Creo que se frizó, Ángel. Carol, ¿usted fue que dijo que la tenía? Carolina. ¿Será mi señal la que está fallando o se me quedaron congelados? Laura, ¿usted sí me oye? A mí no sé si me oye, licenciada, porque Sí. Se le escucha Sí. bien, Lick. Sí, la Ah, va. escucho, licenciada. Vaya, gracias. debe ser en nosotros, como usted ya sabe, Sí. como son algunas Carolina, compañías. usted dijo que la tenía. Gracias. Ahorita ya. No sé Algo si ya se borrosa, mira, Lidia. fíjese, no sé si ahí está. Ahí está. Amplíela un Ahora sí. poquito y nos cuenta de su gráfica. Empecemos con la gráfica de R, promedio. Promedio. Bueno, en esta parte aquí teníamos el límite de control superior de rango promedio, que es el límite que pues tendríamos, que tiene un total ahorita de, es, que sería 0.60. Luego tendríamos el límite de control inferior de rango promedio, que estaría en ya 0.60, y luego ya tendríamos el rango promedio y el rango normal que ya habíamos calculado previamente en estos datos. Basado en la especificación que se tenía de que creo que era 10.20 onzas que promedio, lo que puedo ver en esta gráfica que tengo aquí es que, o sea, sí está dentro de los rangos, pero Se nos quedó congelada Carol, ¿verdad? Debe ser su Sí, internet. es que está re mala la señal de Claro. incluso aquí se presenta 20 onzas. Carol, fíjese que se nos quedó congelada. No me miro, Lidia. Ahorita sí, pero repítanos la explicación porque se quedó de acuerdo a las especificaciones y ya no la escuchamos más. Ay, verdad, Lidia. Bueno, que como le decía, en mi interpretación, de acuerdo a las especificaciones, sí está dentro de los límites, que se mantiene el control, pero hay ciertos picos y cada vez usted nos indicaba que estaría entre el promedio de 10.20 onzas, si no estoy mal,
y 0.20 onzas de rango intermedio. Entonces yo interpreto ciertos picos acá abajo que están dentro del control, pero podría significar que aún se puede mejorar porque estamos viendo la calidad que hay en onzas, pero sí está dentro de los controles, pero podría significar que no está de todo entre los márgenes. Como hay distintos tipos de gráficas, estos picos podría ser que hay cambios abruptos dentro de la calidad, aunque se mantenga dentro de los márgenes. Exacto. ¿Y cuánto sería? Y esta es una pregunta para todos. Deje su gráfica ahí todavía, Carol. La pregunta es, ¿cuánto sería el rango permitido en lo que nosotros estamos trabajando de acuerdo a la especificación que les di? Son 10, más o menos 25, 0.25 de onza. De acuerdo a la especificación, ¿cuánto es la variación permitida, dice? 0.5 de onza. No, porque les dije que era 10 onzas, 10 más 0.20 de onza, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. 0.40. Entonces, ¿cuánto sería ahí lo que pudiera permitirse? Tendría que estar dentro de esos rangos, o sea, que no pase ni supere como el 0.20 ni los 10 onzas promedio. Exacto, o sea, lo ideal aquí sería que la variación que podría tener entre contenidos, porque es lo que estamos evaluando, contenido en onzas de esta botella, lo ideal sería que no vaya por arriba de los 0.20 onzas, ¿verdad? Porque eso significa que estamos totalmente con un proceso fuera de control. Y en este caso vemos que los rangos, las variaciones de contenido está bastante alta. Imagínense, tenemos una variación hasta de 1 onza, ¿verdad? O sea, ahí hay un derrame, me imagino, grande si es que no hay, si el envase no es lo suficientemente grande para poder contener 1 onza más. Y por el otro lado, tenemos contenidos inferiores, ¿verdad? En donde tenemos hasta 0.40 casi 0.50 de onza, menos del contenido que debería de tener el envase. Entonces, esto es preocupante. Por eso la gráfica de rangos es importante porque ya nos da una idea de cómo va a encontrarse el proceso que nosotros estamos desarrollando. Ahora veamos la gráfica X, por favor, Carol. Aquí también aquí sí está dentro de los márgenes, pero si se dan cuenta, en el límite inferior de control de calidad promedio ya está a un punto crítico casi de llegar, y eso puede inferir que también las onzas hay ciertos contratiempos aquí que causa que pues esté cerca del límite inferior de control de calidad, que podría perjudicar en ciertos aspectos a la empresa. Incluso hay unos picos muy altos de subida y bajada, y aquí hay 5 puntos intermedios que inclusive el libro indicaba que está fuera de control, porque esos cambios abruptos generan que no haya un control adecuado. Y pues sí, entre sí los rangos también infieren de cierta medida, que es el rango de especificación que nos haya dado, si llega a ser afectado por el promedio que puede llegar a superarse. Exacto, y yo todavía fui bastante amplia en cuanto al contenido, porque dije 0.20 de onzas, ahí tendríamos que haber sido 0.02 tal vez de onza, ¿verdad? Para no causar tanta diferencia. Pero imagínense, en esta gráfica tenemos que el contenido promedio de las observaciones fue 10.20, y 10.20 sería el máximo permitido que debería de contener el envase, ¿verdad? Entonces, esto es realmente preocupante, y como lo decía Carol, al final de cuentas todo esto es dinero que la empresa está poniendo de más, ¿verdad? Porque son costos que saber si al momento de hacer los KPIs de rendimiento de la cantidad de contenido en las aguas gaseosas, van a salir la cantidad de botellas que se espera o de envases que se espera genere un lote de producción. Y entonces ahí es donde vienen los KPIs, donde no se logra
alcanzar los indicadores de productividad, no se es eficiente ni se es eficaz en el desarrollo de ese proceso, ¿verdad? Porque es alarmante la situación como se encuentra. Pero aquí es donde inmediatamente nosotros debemos de tomar acciones. Por ejemplo, nuestras especificaciones dice 10 onzas. Cuando comparamos esto con la especificación del proceso, que tendríamos que marcarlo ahí, el 10 onzas de contenido, el más menos que tenemos de la especificación, tenemos un proceso totalmente fuera de control. Y allí es donde debemos nosotros actuar. Y pregunto, ¿qué clase de variaciones son las que vamos a identificar ahí para corregir ese proceso? Porque me hace sacar a Saúl, ¿no se acuerda las variaciones? ¿Cuáles son esas variaciones que son las que tenemos, que se pueden presentar dentro de un proceso? Un proceso es cualquier actividad que se pueda documentar, ¿verdad? Que se pueda medir. Incluso contabilidad también tenemos procesos de producción, pero ahorita estamos evaluando este proceso de contenido de onzas en una fábrica. ¿Cuáles son las posibles variaciones que se pueden dar en un proceso de producción? Elijamos a alguien que nos conteste, Laura, por favor. Muy bien, el compañero Wilson. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Perdone, licenciada, no le estaba prestando atención, que estaba en una llamada, pero ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los tipos de variaciones que podemos identificar en un proceso de producción que estamos midiendo por control estadístico de calidad? La verdad me quedo en blanco. Sin embargo, viendo estas variaciones de la gráfica, supongo, o en general. En general. Ah, bueno, tal vez podría ser el promedio de contenido que tengan los envases. Eso es lo que estamos midiendo. Yo me estoy refiriendo al tipo de variaciones. Gracias, Wilson. ¿Alguien más, Laura? El compañero Daniel Lazo. ¿Daniel dijo o Laura? Sí, Daniel. Disculpe, licenciada, puede ser variaciones comunes que puede suceder en el proceso. Sí. Y variaciones, creo que es, no sé si se llamará así, asignables. Sí, naturales y asignables, sí. ¿Qué pasó con el jovencito que preguntó Laura? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, soy Ángel, es que me había dicho que presentara, pero fíjese que cuando presenté como que mi computadora se trabó y me quedó bien lenta, entonces ya no pude. Pero ahí vi que ya están presentando. Sí, No gracias. sé si se vio o no, pero ya no pude, disculpe. Lo vimos inicialmente, pero de ahí se quedó frisado Ángel. Sí, es que mi computadora está un poco lenta, fíjese, entonces Es me complica un la poco. línea de Claro está fallando demasiado y la de Tigo creo que está igual. Pues la verdad, yo sí Pero, sería eso, pero sí se me está fallando, no sé por qué. vaya, perfecto, Ángel. Laura, ¿quién fue que le preguntó ahorita? A Ángel. El compañero Daniel, pero ya no se escucha la llamada. Sí, es que se conectan y al momento y no están en la línea, están en otra cosa. Entonces sí, vamos a tomar nota porque para la asistencia de hoy, oye, por favor. Bueno, entonces sí, y las variaciones, como bien lo dijo Eric, son las variaciones naturales y las asignables, ¿verdad? Las naturales son las que se dan derivado del proceso natural del mismo ejecución de la actividad, pero las variables asignables son aquellas que nosotros podemos identificar con mayor precisión, que es mano de obra, que es maquinaria, que son procesos, que son materias primas, que es el conocimiento del mismo desarrollo de la actividad, ¿verdad? En donde nosotros vamos a ir buscando cuáles van a ser esas posibles causas que están generando este proceso fuera de control
Entonces sí es importante que nos apoyemos con las otras herramientas. En la clase anterior, por ejemplo, yo les hablaba de la herramienta de Ishikawa, ¿verdad? La gráfica de Ishikawa o la de espina de pescado, en donde nosotros tenemos ahí los 6 elementos de las variables asignables y vamos a ir generando tormentas de ideas en donde vamos a sugerir cuáles podrían ser las causas de esos procesos con malos resultados. Cuando tenemos eso, vamos a ir revisando una por una para ir descartando las que no son las que están afectando hasta llegarnos a quedar con la causa efectiva o las causas efectivas de por qué el proceso está dando resultados tan inadecuados, ¿verdad? Esto, por supuesto, no va a esperar 1 mes, 2 meses que yo haga esa investigación. Eso se tiene que hacer en el momento. Vamos identificando cada una de todas esas causas con las que estamos trabajando. Entonces, esto no es para ayer, no es para dentro de 1 mes, es para el momento, inmediatamente, porque imagínense si se siguen llenando botellas con este comportamiento, es un proceso donde estamos teniendo una pérdida bastante grande. Y lo más importante, si eso llega al mercado, podemos nosotros incluso hasta tener una demanda. Si yo digo, este envase tiene 10 onzas, pero yo le estoy dando 9.50 onzas, me pueden demandar. ¿Por qué? Porque les estoy dando lo de 10 onzas. ¿Se recuerdan que ustedes estudiaron en Administración de Operaciones 1 el sistema de unidades y medidas? Y que responde al Sistema Nacional de Calidad, que es toda la métrica legal que existe para y que regula los productos y que está en Guatemala regulado por las normas guatemaltecas de normalización, ¿verdad? En donde se establecen normas específicas que deben de cumplir las empresas. Y, por ejemplo, en el sistema de unidades de medida, 10 onzas son 10 onzas, no hay para dónde. No puedo decir, como muchas veces se encuentra uno en la tienda que le dicen, este frijol tiene 1 libra, la bolsita de frijol, pero resulta que cuando nosotros lo revisamos tiene 480 gramos, creo que es la libra, ¿verdad? Tienen 420, tienen 300 gramos o tienen 400 gramos y no la están vendiendo por libra. Entonces, esa es una falta muy, muy grave que a una empresa puede resultar derivado en una demanda, ¿verdad? Porque la normativa guatemalteca que la regula Coguanor es muy clara en cuanto al ofrecimiento y nos dice la norma que cuando hay una medida en una empresa y está un estándar establecido, como por ejemplo el del peso, prevalece la de la norma, ¿verdad? Entonces, si el litro dice que son 1000 mililitros, yo debo, y mi unidad de presentación dice 1000 mililitros por, qué sé yo, 20 quetzales, yo tengo que darle al consumidor sus 1000 mililitros por los quetzales que me está pagando. Si yo le doy un poquito más, pues el consumidor no se va a molestar, pero si le doy menos, por supuesto que el consumidor se va a sentir estafado. O en mi proceso, si yo tengo... Jocelyn, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Si yo tengo, por ejemplo, en el proceso de producción que se rebalsan los envases, pues se va a tapar y va a tener un contenido por arriba de lo que yo estoy ofreciendo. Y el cliente no va a decir mayor cosa, pero va a tener otras características aparte, que las botellas van a estar chorreadas, van a estar pegajosas, al tacto de la persona que las agarre va a sentir hasta incómodo por lo que está teniendo, y al momento de estar manchadas estos productos puede traer incluso plagas, ¿verdad? Que estén buscando en dónde encontrar alimento. O sea, son una serie de factores que nosotros debemos de considerar, sobre todo pensando en alimentos. Fuera para un bebé, para una comida de bebé, más al pobre muchachito le da constipación,
puede darle vómitos, puede darle cualquier cosa. Imagínense si estos fueran productos profilácticos, por ejemplo, los guantes que utilizan los médicos, no respondería a lo que se requiere, por ejemplo, en el grosor que debe de tener el látex, ¿verdad? Si es muy grueso, el médico no va a sentir las herramientas o el equipo que esté utilizando para poder hacer un procedimiento médico. Y si es muy, muy delgado, por ejemplo, puede ser que se rompa y se expone al profesional a contaminación o a contagios derivados de enfermedades que pueda tener la persona con la que esté trabajando. O imagínense ustedes en el caso de que esto fuera la presión que va a tener, que hace un tornillo en la caja donde va el aceite que lubrica el motor. Si aprieto mucho el tornillo se va, ¿cómo se llama cuando se? Barrer. Que se corre, ¿verdad? Se va a barrer el tornillo y va a tener consecuencias porque no va a apretar con la misma presión que se quiera al momento de que se requiera su funcionamiento. Y si no lo aprieto lo suficiente, va a empezar a derramar todo el aceite y se va a quedar el motor sin aceite y hasta se puede quemar el motor del mismo, ¿verdad? Imagínense la dimensión que esto puede tener. O imaginemos que esto sea un medicamento para una persona que padece de la presión. Y el contenido debe ser 10 miligramos del componente activo, que no sé cuál será ese componente activo. Ah, pero yo le voy a dar 10.60 gramos del componente activo. ¿Qué le puede pasar a esta persona? ¿Se imaginan qué le puede pasar a la persona? La puedo matar porque le estoy dando más del medicamento que él necesita. ¿Y qué pasa si le doy 9.50 gramos del componente activo? Él va de tomar y tomar medicamento y nunca va a llegar a regular su presión o a estabilizar su corazón. Entonces, lo que yo les quiero transmitir es que es tan importante cumplir con las especificaciones dadas de los productos. Acuérdense que todos los productos están regulados. Todos los productos deben responder a estándares dados, ¿verdad? Y cuando existe una norma, prevalece el valor de la norma. La libra tiene 16 onzas y tenemos que tener 16 onzas si vendo por libra. El quintal va a tener 100 libras y si yo vendo por quintal mi unidad de medida, deben de tener 100 libras. Si yo vendo litros de leche, el litro de leche tiene que tener 1000 mililitros. No hay para... Si yo estoy vendiendo un antibiótico que dice que el componente activo son 500 miligramos. O sea, no sé si logro transmitirles la importancia de resultados para el cliente, porque al final los productos a una persona directamente, ya sea si es de alto impacto o de bajo impacto, pero el que va a salir afectado o beneficiado va a ser al final el cliente. No sé si logro explicarme esta parte. Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias, Carol. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? ¿Ninguna? Digna, en la gráfica, la especificación se colocaría con una línea en 9.8 y otra línea en 10.2. Exactamente. Y ese es un comparativo para poder determinar si el proceso está estable o no está estable. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Carol. Vamos a ver mi presentación. Bueno,
Entonces, solo vamos a, a concluir con esto, ¿verdad? Que es las gráficas de control, ¿verdad? Lo que ustedes ya vieron, los resultados que ploteamos sobre cada una de estas. Es muy importante que siempre coloquen un nombre completo a sus gráficas, por favor, porque si solo le pongo gráfica de control de calidad de R, no me dice nada, pero si yo le pongo su apellido que dice refresco de cola en onzas de contenido, pues ahí ya es diferente, ¿verdad? La X debe de llevar su nombre también, la Y debe de llevar su nombre y por supuesto en este caso las identificaciones de qué es cada una de las líneas que aparecen ahí. Esta es la gráfica que ya analizamos. Esta es la de la gráfica X, X doble barra, ¿verdad? Que es el resultado de lo que vimos dentro de lo que nos explicaba Carol cuando compartió sus gráficas. Perfecto. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda al respecto de esto? ¿Ninguna? Bueno. No sé si ya se dieron cuenta que el laboratorio se los cambié para el 17 de abril, ¿verdad? Derivado de que tenemos el examen el jueves, el viernes vamos a trabajar en la presentación van a trabajar en clases en sus aulas, en sus wikis, y el día miércoles vamos a resolver el laboratorio, ¿sí? Por favor, ustedes lo hacen, los que lo hacen a mano, que es como lo deben de entregar, por favor lo digitalizan de una vez, que vamos a estar pidiendo que se comparta de manera aleatoria, ¿verdad? Entonces, el miércoles vamos a trabajar con eso, porque desde el miércoles de la semana pasada les dije que empezaran a resolver el laboratorio. ¿Estamos claros que lo que vamos a hacer el miércoles? Sí, Ligda, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar a la última gráfica de las que vamos a estudiar del control estadístico de calidad, que es la gráfica X barra. La característica de esta gráfica es que va sola, no va acompañada de la gráfica R, que es una manera en que ustedes pueden identificar cuándo van a usar las tablas y cuándo no van a usar esas tablas. En el caso de la gráfica X barra, vamos a calcular la desviación estándar. Cuando calculamos la desviación estándar, podemos trabajarla a 1, a 2 o a 3 desviaciones estándar, ¿verdad? Que era lo que les decía yo el otro día, que cuando no nos indican con cuál vamos a trabajar, nosotros vamos a asumir que vamos a trabajar con 3 desviaciones estándar. ¿Estamos claros en eso? Perfecto. Bueno, entonces para calcular esta gráfica nos vamos a apoyar con las siguientes fórmulas. Estas X llevan doble barra siempre. ¿Oyen? Para una gráfica de X doble barra, cuando se conoce la desviación estándar o cuando se pueda calcular la desviación estándar. Para el límite superior de control de X doble barra va a ser igual a la media de las medias más el valor de Z, que va a responder al número de desviaciones estándar alrededor de la media, multiplicado por la desviación estándar de las medias muestrales, que es lo que en métodos le llaman el máximo error de estimación, creo yo, ¿verdad? Los que están viendo métodos creo que tendrán bien fresquito eso ahorita. Y el límite inferior de control de X doble barra va a ser igual a la media de las medias menos el número de desviaciones estándar alrededor de la media multiplicado por la desviación estándar de las medias muestrales. Entonces se me va a tragar solo porque no estamos cerca aún, debe tener hambre. Entonces, ¿qué nomenclatura estamos usando? X doble barra, las medias de las medias muestrales o el valor meta establecido en el proceso. Miren que aquí dice una característica muy importante. El valor meta establecido en el proceso. ¿Cuál es ese valor meta establecido en el proceso? La especificación. La especificación, muy bien. Ángel, usted está súper cómodo ahí, ¿verdad? Está su almohadita tiene para la cabeza. No tanto, es que a veces cuesta un poco sostener la compu y así. Como decía, a veces ya le dije.
Tengo Sí, no hay problema. No hay problema, Ángelo. Bueno, entonces la Z es el número, perdón, el valor de meta establecido, como bien me respondió. ¿Quién fue que me respondió? Perdone que no vi el nombre. Saúl. Ah, Saúl fue. Ah, va. Es la especificación del proceso, ¿verdad? Z es el número de desviaciones estándar, que puede ser 1, 2 o 3. Cuando no nos indican con cuántas vamos a trabajar, asumimos que vamos a trabajar al 99.73% de probabilidad, que va a ser igual a 3 desviaciones estándar, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? La desviación estándar de las medias muestrales, que va a ser igual a el cálculo de la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n minúscula, que n minúscula es el tamaño de cada una de las muestras que nosotros observemos, ¿sí? En donde la desviación estándar va a ser el dato que vamos a establecer nosotros o que nos lo puedan dar, y n es el tamaño de la muestra, no el número de muestras en total, sino que el tamaño que tiene cada una de las observaciones que hacemos. Bueno, entonces esto es lo que tenemos ahí, que ustedes tienen el problema. Por favor, empecemos a trabajar. Vamos a calcular el peso de las cajas de hojuelas de avena incluidas dentro de un lote de producción grande que se muestrean cada hora, ¿sí? Los administradores quieren establecer límites de control que incluyan el 99.73% de las medias muestrales. Se seleccionan y pesan en onzas de manera aleatoria. Acuérdense que ustedes ya saben del muestreo aleatorio, ¿verdad? 9 cajas por hora. A continuación se presentan los datos de las 9 cajas seleccionadas en cada muestra y repite, la desviación estándar es de 3. Y entonces calculamos la media, ¿verdad? Y estos son los datos de la medición de las variables. ¿Cuál es la variable que estamos midiendo aquí? 11. Peso en onzas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, trabajemos pues. Ese está en el material que se les dio, ya lo tienen ustedes y tienen los espacios, si no recuerdo mal, para que puedan trabajar los datos ahí. Si no los tuvieran, entonces solo hagan en su cuaderno, en lo que estén trabajando, el cálculo de la media y vamos a calcular luego la desviación estándar.
Ángelo pudo hacer su gráfica al final en el Excel. La pasé a mano porque esa cosa en serio ya me estaba volviendo loco. Ah, va. Por cierto, Ligda, ¿Algu- cuando dijo que, ¿Alguna ¿Qué manda? cuando dijo que haga lo que se va a hacer el miércoles, ¿cómo así de pasarlo a digital? ¿Qué quiere decir? Que digamos, si usted lo hace a mano, le toma una foto y lo convierte a Ah, PDF y lo tiene ahí para poder compartir su ya, pantalla. Ajá, bueno. porque igual lo necesitan para poder subirlo para la tarea de laboratorio. Está bien, gracias. Cualquier duda o cualquier cosa nos preguntan, por favor, que aquí estamos atentos a ustedes. Licenciada, disculpe, la segunda columna también. No la escucho, licenciada. Creo que está. Sí, perdón. Sí, sí, Julio, tiene que calcular la media de las medias y luego calcula los datos para la desviación estándar. Ah, ya sí. Bueno, la media de las medias ya la tengo, solo esa segunda columna, la que dice x menos x al cuadrado, esa dice usted. Ujú, Ah, va. son los datos para la desviación estándar. Ya, gracias, licenciada. De nada. Por favor, el día miércoles, si alguien se va a ir a examinar de administración, nos escribe un mensaje para que estemos enterados, por favor, de que tienen examen, porque si los llamamos y no están, se van a salir afectados. ¿Oyen?
¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Ya terminaron? Está largo, Lick. Ay, y usted está trabajando en Excel, déjese de más. Bueno, ya creo que avanzaron, ¿verdad? Veamos entonces para la media. Tenemos que esos resultados, la sumatoria 321.36 onzas, ¿eso les dio a ustedes? Muy bien. ¿Verdad que sí habían adelantado bastante? Perfecto. Bueno, entonces ya con esto nosotros podemos calcular la media, ¿verdad? Que puede ser 321.36 dividido 20, que nos va a dar 16.07 onzas de peso. ¿Vamos ahí bien con la media? Sí, sí. Perfecto, gracias.
Ahora, ya teniendo la media, ya vamos a calcular la desviación estándar, ¿verdad? La desviación estándar nos dice que la fórmula es igual a la desviación estándar, igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos x barra elevado al cuadrado dividido n. Pero tenemos la característica también que si el número de elementos de cada muestra es menor de 30, nosotros vamos a ponerle el factor finito de corrección que va a ser igual al n-1, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien, entonces ya con esto nosotros venimos y vamos a calcular el primer factor, ¿verdad? Para poder luego establecer la desviación estándar. Entonces vamos a calcular la x menos x barra al cuadrado. A la media se le resta la media de las medias y se eleva al cuadrado, ¿verdad? Al momento de elevar al cuadrado, el negativo se convierte a positivo por la ley de signos. ¿Ya hicieron esa columna? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que nosotros no íbamos a enseñar estadística aquí, sino que solamente íbamos a aplicarlo? Sin embargo, estamos haciendo un pequeñito resumen de las medidas de tendencia central. ¿Cómo van, chicos? Ya estuvo, Erika. Sí, licenciada. Gracias. ¿Los demás cómo van? Jennifer también, Leonel, ya terminaron. Los que están en Excel es muchísimo más rápido esto, ¿verdad? Porque solo le ponen la fórmula y ya estuvo. Bueno, entonces esta nos queda para el primer caso, el 0, y luego nos da este resultado que son, la sumatoria son 10.62 onzas. Perfecto. Ya con eso entonces vamos y calculamos la desviación estándar, ¿verdad? En la desviación estándar vamos a hacer el 10.62 dividido n-1. ¿Por qué? Porque son 5 los elementos de la muestra y vamos a usar el factor finito de corrección porque el número de elementos de la muestra es menor a 30. Y entonces este resultado nos dice que es igual a 1.63 onzas de peso de las hojuelas. ¿Estamos ahí con el mismo resultado? Perfecto. Muy bien.
¿Y qué nos correspondería ahora calcular? ¿Qué nos corresponde ahora calcular? Los límites. Exacto, el límite superior y el límite inferior de calidad, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar las fórmulas correspondientes. En este caso, tenemos que para el límite superior de calidad de X doble barra va a ser la 16.07, que es la media de las medias, más el producto del resultado de 3, que vamos a trabajar al 99.73% de confianza, que multiplica a 1.63, que es valor de la desviación estándar, que a su vez divide la raíz cuadrada del número de elementos de cada muestra, ¿verdad? De cada 5. Y en el inferior son los mismos datos, lo único que en lugar de sumar vamos a restar. ¿Ya está el resultado? Muy bien. Bueno, sí, Ángelo, gracias. Ahorita vamos a corroborarlo, Ángelo. Muchas gracias. Entonces, para el límite superior tenemos que va a ser igual a 18.26 onzas y en el inferior va a ser igual a 13.88 onzas de peso. Muy bien. Ahora nos corresponde que hagamos la gráfica, ¿verdad? En la gráfica vamos a avanzar con eso y se queda para que ustedes lo puedan hacer luego en sus cuadernos o en su hoja de Excel. Tenemos acá la gráfica de control estadístico de calidad, límites de control de calidad, onzas de peso en caja de cereales. Tenemos el límite superior establecido, el límite inferior establecido matemáticamente y tenemos la media de los pesos contenidos en la misma, ¿verdad? Entonces, en esto tenemos ya el ploteo de cada una de las muestras que nosotros tomamos y podemos ver el comportamiento que te está teniendo este peso, ¿verdad? Estas son horas, cada una de las horas en que se están tomando las muestras correspondientes para poder realizar el estudio. Entonces, ¿qué podemos apreciar de este resultado? ¿Alguien que elijamos al azar, Laura, por favor? Muy bien. El compañero Javier Estuardo. Javier. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué análisis Sí, hace ahí, usted de esta gráfica, Javier? pues, primero que el límite superior de control, si no estoy mal, abarca lo que es 18.26 onzas, ¿verdad? Sí. Luego, pues, el límite inferior de control, creo que es, ahorita le digo el cálculo, 13.88 onzas de peso. Tenemos lo que es el promedio, bueno, la media, por así decirlo, la media de medias, que es de 16, dale,
Tengo el cálculo. 16.07. Mm, ¿Cómo ve usted el resultado de ese proceso? ¿Y qué información nos hace falta ahí? Bueno, en mi parecer, las 20 medias muestrales, pues, se encuentran dentro de los límites de los controles, ¿verdad? Entonces, tal vez el proceso de, creo que es de cajas de avena, pues está bajo el como control estadístico, aunque veo yo que tiene unos picos bastante pronunciados, ¿verdad? En lo que es en la muestra número 9, pues lo que pasa es que baja ahí a 10, luego tiene un pico, bueno, baja a 11, luego tiene un pico de aproximadamente 17 punto algo. Y Ajá. entonces, pues sí estaría bajo control, bueno, yo lo veo bajo control, pero sí esos dos puntos, pues tiene unos picos muy pronunciados, entonces podría ser como que, no sé cómo sería la palabra ahí, ah, me quedé en blanco. No tenga pena, busquemos a alguien más que lo apoye, Javier, gracias. Laura, por favor. Muy bien. El compañero Jefferson. Jefferson Morales. Sí, ¿qué manda? ¿No está en clase, Jefferson? Ah, ¿No ha estado en clase? ¿No sabe de qué estamos hablando? bien, me extraña, Lick. Bueno, entonces responda, apóyenos Solo que aquí en el me análisis. agarró comiendo. Pero estamos en clase, hombre, no. Yo sé que ustedes están cómodos ahí en su casita y están resguardados y todo, pero hagamos el tiempo para atender la clase. Sí, ¿Elijamos a alguien más, Laura? Muy bien. La compañera Melanie Yulipa. Melanie. No está Melanie en clase, no está conectada, Laura. Está. Anotemos Muy bien. y busquemos a La alguien más. compañera Kimberly Pamela. Kimberly. Tampoco está en clase. licenciada. Buenas tardes, Kimberly. Usted fue la primera que se conectó. Sí. Pues yo lo que veo ahí es como mi compañera decía, que sí está dentro de los límites, pero de la muestra 11 a la 12 se ven unos picos bastante pronunciados que pueden afectar, digamos, el funcionamiento a largo plazo si no se controla. Muy bien. ¿Qué nos hace falta en esa gráfica para completar el análisis, Kimberly? Hay que tal vez sí se ajusta a la media sin contar No, pues no es eso. No es eso, Kimberly. ¿Qué información adicional nos hace falta para poder determinar si efectivamente el proceso está bajo control o no? La especificación del proceso. Sí, la O sea, que especificación nos del digan, proceso. exacto, que nos digan exactamente cuánto es lo que nosotros vamos a tener en esto, ¿verdad? Porque aquí el problema nos decía, ¿dónde está el problema? Que se seleccionaban de manera aleatoria 9 cajas cada hora, que el contenido son onzas y lo que se está evaluando es el peso, ¿verdad? Si nosotros vamos a estas gráficas, nos hace falta poder tener esa especificación del proceso que nos diga cuánto es. Si aquí estamos evaluando cereales en hojuelas y nos dice que la especificación son 16 onzas,
y no nos da a dónde podamos tener nosotros pesos permisibles por arriba y por abajo. Si aquí me dice que el peso tiene que ser 16 onzas, ¿qué dirían ustedes de cómo está este proceso? ¿Está estable o no está estable? Que no está estable debido a los picos que tiene. Exactamente. Exactamente, porque si el peso es 16 onzas, miren cómo está el comportamiento de todas esas muestras que se tomaron. ¿Cuántas realmente están en 16 onzas? Ni una está en 16 onzas. Todas están por arriba o están por abajo de las 16 onzas. Entonces, aquí, si nosotros lo vemos, como bien lo dijo Kimberly y Javier, al momento que el proceso del resultado matemático que nosotros hicimos está dentro de los límites, podríamos decir que es un proceso aceptable. Sin embargo, las variaciones son muy marcadas de contenido de las cajas, ¿verdad? Así como baja, sube, vuelve a subir, se mantiene, baja, tienen unos bajones bastante pronunciados, que imagínense si yo voy a cobrar una caja de 16 onzas de cereal y le voy a dar 14.50 onzas, le estoy debiendo un montón al consumidor. ¿Y cuántas cajas de un lote podrían salir con ese contenido? Que es bastante desfavorable. Y si yo estoy cobrando 16 onzas, pero resulta que le voy a dar 17.50 onzas, le estoy dando 1.50 onzas de más a cada caja. ¿Y cuántas cajas están saliendo con ese peso? Que es un costo que la empresa va a absorber derivado de que no está costeado de esa manera para poder incluirla dentro del precio de venta, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho ojo con esto, ¿verdad? Algo importantísimo siempre es la especificación del proceso. Si ustedes no tienen la especificación del proceso, sí hay que tomar en cuenta que estas variaciones, a pesar de que estén dentro de los límites establecidos, no es lo más conveniente. Siempre lo más conveniente es que esté sobre la media o lo más cercano posible a la media, que se espera que la variación respecto a la especificación no sea mucho, ¿verdad? Es lo que se espera de un proceso. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? ¿Ninguna? Todos y llegaron a los mismos resultados. Yo sé que su gráfica todavía les falta por hacer, pero llegaron a los mismos resultados, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bueno, entonces ya para concluir, algunos aspectos importantes. ¿Qué gráfica usar? Si vamos a tener datos de variables, o sea, los datos cuantitativos que puedo medir, que puedo pesar, que puedo contar, vamos a utilizar la gráfica X y la gráfica R. La gráfica X la podemos usar conociendo la desviación estándar o no conociendo la desviación estándar. Aquí las observaciones precisamente son datos que nosotros podemos medir, contar dentro de lo que estamos evaluando, ¿verdad? Se van a recopilar, como nos dice el autor, y ya lo habíamos dicho en clase, de entre de 20 a 25 muestras y que se espera que cada muestra sea de 4 o de 5 elementos, ¿verdad? Entonces, y calcular la media de la gráfica y el rango para la gráfica R. Y cuando ya tenemos esto, nosotros vamos a rastrear muestras de N observaciones cada uno. O sea, viene el proceso. Primero vamos a determinar cuántas muestras vamos a utilizar, qué cantidad de elementos va a tener cada muestra y luego empezamos a hacer la medición correspondiente. Pero para gráficas de variables usamos X doble barra o R barra. Por el otro lado, para gráficas de atributos, en atributos se recuerdan que son cualidades y que lo único que yo tengo es dualidad. Se acepta, se rechaza, satisfizo, no satisfizo, cumple o no cumple, ¿verdad? En este caso, esos atributos pueden clasificarse únicamente en dos estados, que era lo que les decía yo, que tenemos solamente dualidad, y es la gráfica P. Tratamos con fracciones o porcentajes las observaciones.
Y por el otro lado, la otra gráfica de atributos es la gráfica C, que esta está basada en la distribución de Poisson, ¿verdad? Y nos dice, lo leo textual las observaciones con atributos cuyos defectos por unidad de producción se pueden contar. O sea, es aquel en donde en un solo producto puede aparecer más de un defecto, ¿verdad? Puede ser N cantidad de defectos en un solo producto o en un solo servicio. Y esa es la característica de la distribución de Poisson. Los números contados con una pequeña, dice, los números contados con una pequeña parte, son una pequeña parte de las posibles ocurrencias que pueda tener un producto o un servicio. Y que los defectos pueden ser muy variados. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo del taxi? ¿Qué cantidad de defectos podrían suceder en un servicio de taxi, verdad? Entonces, con esto cerramos el tema de la unidad. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda al respecto. ¿Ninguna? Bueno, entonces trabajan en su laboratorio, por favor, y lo tienen listo para el día miércoles, ¿verdad? En donde vamos a trabajar en la resolución del laboratorio. Les digo, como lo tienen que hacer a mano, por favor, lo convierten a digital y lo pasan a PDF y entonces así ya lo tienen listo para poder compartir con nosotros. ¿Alguna duda? Ninguna. El día viernes vamos a trabajar en sus wikis, para eso vamos a crear aulas separadas para que puedan trabajar en el periodo de clase. Así que ahí preparan sus materiales, preparan su computadora, por favor, para que puedan trabajar. Si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta aquí. Les deseo una feliz tarde y los veo el día miércoles a la misma hora, en el mismo canal, y espero que no vayan a estar comiendo ese día también. Los que comen, háganlo atentos a la clase, por favor. Gracias. Que estén muy bien, chicos. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciadas. Hasta pronto. Feliz tarde, Luis. Igualmente, adiós.